ofertas imperdibles. Por ejemplo, mira, ahí tenés un televisor LED Full HD por solo $130. Sí, ahí lo tenés, solo $130 Full HD. ¿Dónde? Bueno, en Vía Confort. Vía Confort 2507-3883. Muy bien. Y si hacemos una suerte de resumen, varios de los aspectos que planteaba Valeria Ripoll en sus denuncias o en sus reclamos públicos tienen todo que ver con la esencia del nuevo libro de María Urruzola. Lo tenemos por acá, mira, permiso. La cara oculta de los sindicatos en Uruguay. Bienvenida, María. Gracias por acompañarnos hoy. Porque si bien Valeria lo plantea en términos de lo que es el vínculo de ADEOM con la Intendencia de Montevideo, en el fondo está reflejando varios de los aspectos que son el lado más oscuro o que María plantea como dudoso, ¿no?, de los sindicatos. Y tiene que ver, por ejemplo, bueno, en esto último que estábamos hablando, primero el tema de la representatividad de los sindicatos. ¿Cuántos delegados en realidad tienen? ¿Cómo influye la cantidad de delegados después en el manejo de las finanzas de los propios sindicatos? La falta de transparencia en las finanzas. Y por ir mencionando algunas cosas, ¿no? Pero son varios, insisto, los aspectos que plantea María. Le damos la bienvenida. Gracias. Y la primera gran pregunta, ¿no? Porque leí todo el libro y a veces tengo la duda si esto corre por izquierda a los sindicatos, si en realidad es un llamado desde la propia izquierda para repensar el rol de los sindicatos en el mundo y la nueva normalidad, digamos, o si de alguna manera, bueno, sos consciente que podría llegar a ser tomado como una bandeja servido para las miradas de derecha siempre contrarias al sindicato y a la sindicalización. ¿Por dónde va? Yo te diría que nunca hay un buen momento para hacer denuncias periodísticas o para investigar o para hurgar allí donde alguien no quiere que se hurgue. O sea, nunca hay un buen momento. Si hubiese sido gobierno de izquierda, hubiesen dicho H, B. Me parece que mi intención no va por ese. Yo no corro ni por izquierda ni por derecha, en primer lugar, a nadie. O sea, no es mi misión. Los sindicatos son la principal institución que tienen los trabajadores, la única, diría yo, que tienen los trabajadores como referencia a lo largo de toda su vida. No hay otra institución, llamémosle de esa manera, que represente a los trabajadores, que somos la inmensa mayoría de los ciudadanos y las ciudadanas. Entonces, juegan un rol muy importante en la vida de los trabajadores y juegan un rol muy importante en la vida del aparato de Estado y juegan un rol muy importante en la calidad de la democracia que tenemos y juegan un rol muy importante en la representatividad del trabajo en relación al capital. O sea, los sindicatos son un actor social de relevancia. Que tienen que revisar justamente la naturaleza de su rol, porque en el libro tú planteas algo bien entendible, y es, bueno, a ver, la representación de los asalariados, pero la masa salarial, ¿no? El gran público asalariado es desde el obrero hasta un director, ¿no? Entonces, eso cambia mucho la naturaleza del vínculo entre la masa salarial, ¿no?, los asalariados, y su rol con el Estado. Yo creo que todos los que cumplen roles de representación, de representatividad, deberían revisar de manera permanente su rol. ¿Está muy quedado en eso el sindicato uruguayo? Bueno, la sociedad va cambiando, las demandas son nuevas, las tecnologías cambian, las aspiraciones de la gente cambian. O sea, vivimos en un mundo de cambio y, por lo tanto, si uno se da el lugar de representación de otros, debería tener su rol en permanente análisis. Bien, o sea, pero me ¿qué es lo parece que primero hay que tener cuidado con eso de que no sé por qué no se pondría en discusión de manera permanente la representatividad. Claro, como, ¿por qué temer a eso? Claro, ¿por qué? Bueno, y si vamos incluso antes, ¿no? El gran lema de una sociedad sin explotados ni explotadores. ¿Cómo se vincula con esto último que tú estás planteando? Porque de alguna manera la identidad de clase. ¿La clase no cambió? Bueno, digamos, nos hemos transformado en una sociedad de asalariados. Hoy están asalariados el director general de Peugeot, que gana
1,5 millones de euros Exacto. por mes que el maestro que trabaja en una escuela y gana 10.000 pesos por mes. O sea, me parece que lo que ha cambiado son las condiciones de la sociedad en su infraestructura material. Bien. Hay estudios que muestran de que en realidad en este momento puede llegar a haber más diferencia dentro del mundo salarial entre un presidente director general que entre el propietario de una pequeña empresa de 4 empleados con sus empleados. ¿Y los sindicatos a quién representan? ¿O tienen claro que deberían representar a todos? Lo que pasa es que la clase trabajadora, como ¿no? normalmente nosotros escuchamos hablar de la clase trabajadora, siempre hizo referencia históricamente a la clase obrera. El problema es que la clase obrera va desapareciendo. Uruguay tiene el 60% de su economía sale de los servicios, ¿no? Entonces, está bien, es clase asalariada. Sigue siendo clase trabajadora en el sentido de clase obrera. No sé, los sociólogos, politólogos, economistas no se ponen de acuerdo. Hay gente que dice que la sociedad de clases desapareció, que las clases Que la desaparecieron. lucha de clases desapareció, algunos incluso la han negado desde siempre. Le el podemos tema de la llamar de lucha otra clase, ¿no? manera. ¿Cómo le llamarías? Y bueno, en la medida en que hay una disputa por la apropiación del acceso a los servicios y los bienes, esa disputa, que antes se llamaba lucha de clases, no desapareció. Ahora lo vimos cuando el tema de la pandemia, que en realidad el gobierno decidió que los sueldos altos de los trabajadores públicos y los jubilados iban a aportar obligatoriamente y el capital no aportó obligatoriamente. Ahí tenés una disputa. ¿No le querés llamar lucha de clases? A mí no me importa el nombre, pero es una disputa por qué pone cada quien, qué recibe cada uno, qué acceso tienen los diferentes sectores, porque en esta sociedad además hay un tema que es casi tan o más importante el acceso a que tener qué. ¿No? Es decir, el acceso al estudio, el acceso a la salud, el acceso a la movilidad, el acceso al tiempo libre, el acceso a la cultura en el sentido amplio, ¿no? Es decir, todo eso de repente es mucho más importante que tener objetos o tener un capital que puede ser una casa. Entonces, los conceptos han ido cambiando y yo pienso que de eso tienen que hablar los especialistas. Ahora, el sindicato es un actor relevante de la sociedad democrática moderna, muy relevante. Sí, que quede claro que este no es un libro que pretende quitarle la legitimidad al sindicalismo, ¿no? Todo lo contrario. En todo Para caso, lo que nada. plantea es que se revise, ¿no? En algunos Yo aspectos. termino diciendo que no se trata de tener menos sindicatos, se trata de tener sindicatos más transparentes y más fraternos. Bien, transparencia. Y eso me lleva también Y un poco a fraternidad. lo que sí. Transparencia y fraternidad, porque Sí. es tan importante lo uno como lo otro. Transparencia en las cuentas, en los liderazgos, en las formas en cómo se ¿Por qué no resuelve. termina, por ejemplo, el PIT-CNT de definirse como persona jurídica? Está en una resolución que se tomó hace, ya ni me acuerdo la fecha, en el año, en una resolución de cuando todavía era CNT, Sí. sacar la personería jurídica. Ellos dicen que en realidad los modelos de personería jurídica que tiene el Ministerio de Educación y Cultura no condicen con la forma de organización, representatividad de los sindicatos, cosa que puede ser cierto, pero digamos que en los últimos 30 años han tenido tiempo de sobra para proponer un modelo que condiga con su lógica. O sea, en realidad, Juan Castillo en uno de los juicios ¿Por el plan de vivienda? por el plan de viviendas dijo que, bueno, que los sindicatos eran de corte anarquista, cosa que es verdad, de origen anarquista, y que por eso no tenían personalidad jurídica, cosa que es una falacia. Y el berenjenal en el que terminaron metidos por no tenerla en el tema del plan de vivienda sindical, ¿no? Entonces me parece que en realidad, en el fondo hay un tema que si uno saca personalidad jurídica, a lo mejor corre el peligro de que el Estado lo husmee, Bueno, lo controle. Y ahí no se advierte, obviamente tú lo advertís, por algo está en tu libro. ¿Qué opina el panel? ¿Ese es un aspecto que les parece que de verdad es trascendente a la hora de... A ver, tiene muy mala fama los sindicatos, muy mala opinión pública, ¿no? Hay una encuesta con la que tú arrancás el libro. Mirá, del Latinobarómetro del 2018,
Los sindicatos reciben mucha confianza y algo de confianza de solo el 34% de la población, 20 puntos menos que los bancos. 20 puntos menos que los bancos. 28 puntos menos que las Fuerzas Armadas. 25 puntos menos que la policía. 18 menos que las ONG. Digo porque muchas veces los relatos no los cuestionamos y nos vienen y los seguimos manejando. Y está bueno parar y leer información ¿no? que te baja a tierra una fotografía un poco más ajustada a la realidad. Entonces, ¿cuáles serían las claves de la batalla cultural que tienen que dar los sindicatos hoy para ganar empatía de la sociedad y recuperar de alguna manera el aval, ¿no? Y no la mirada esta siempre de desconfianza? ¿Qué pensás, Pepe? Bueno, creo que es el gran tema hoy de los sindicatos a nivel mundial, inclusive a nivel de Latinoamérica. Hay confederaciones que están trabajando activamente en este tema, porque fíjense qué curioso, hace 240 días atrás, nada más, hace 8 meses, el mundo sindical en particular, hablaba del futuro de los empleos, porque la pandemia no existía. Quizás en Asia ya las cosas habían cambiado. En poco tiempo, o muy poco tiempo después, ya estamos hablando del futuro de los empleos. Ya el problema es el empleo. Ya cuando escuchábamos hace 8 meses atrás la CEPAL, estaba en otro tema, estaba en la revolución 4 puntos, estaba en otra cosa. Hoy la CEPAL está indicando que la pérdida de puestos de empleo en Latinoamérica es millonaria, o sea, millones de puestos de trabajo. Antonio Guterres, hace 48 horas, secretario general de la ONU, acaba de decir, si no ponemos un plan activo, vamos a una pérdida de empleos que no es histórica, no existe por más que a nivel de la que humanidad. La tecnología va a crear nuevos, de equilibrio no estamos hablando, ¿no? Sí, como dice Marichu, y concuerdo totalmente, la dirigencia sindical, los sindicatos son una parte muy importante, relevante, de esta triple, digamos, pata que es Estado, empleadores y sindicatos. Bueno, creo que hay un desafío bien importante, que es ponerse a tono con esa nueva normalidad, ahí sí, del sindicalismo, no solamente el uruguayo, de todo el mundo. ¿Y la transparencia de las finanzas, por ejemplo, eso te parece que es clave en ese sentido? Me parece clave, me parece que también los estados deben colaborar. Sé que no es bueno, la misma financian situación. No solo de la cuota sindical, también Claro, de organismos internacionales. Exacto, pero fíjate que particularmente se dio una situación en Brasil donde el gobierno de Bolsonaro decidió irse un poquito de la línea, cruzarla e inmiscuirse en las finanzas de los sindicatos, cosa que no debería, y menos un gobierno, porque eso es una clara marca a disponer lo que después puede llegar a ser la lucha de ese sindicato. O sea, si yo te intervengo en una finanza, ¿cómo te peleo después, no? Desde los propios sindicalizados. Claro, ¿no? ¿cómo te la peleo después? Pablo. Los sindicatos son necesarios. El tema es cuando ponemos dentro de la misma bolsa todo el movimiento sindical. Hay varios sindicatos. Hay unos que de pronto tienen más transparencia que otros o tienen más afinidad con la sociedad que otros en cuanto al funcionamiento y demás. Yo tuve la oportunidad de leer el libro en el fin de semana, confieso no lo terminé, pero es muy interesante. Y hay una conclusión que tú sacás que la verdad que me llama la atención de esto que decía Victoria ahora, de la aprobación de los sindicatos. ¿Cómo se explica, verdad, que cuando de pronto en el PCNT hay unos 400.000 afiliados, tenga ese bajo nivel de aprobación, ¿verdad?, por la ciudadanía, siendo trabajadores también, que muchos de ellos quizás estén afiliados al PCNT? Y con respecto a la transparencia, es algo que siempre hemos discutido acá, el tema de la transparencia de los sindicatos. ¿Por qué no sacar una personalidad jurídica para que el Ministerio de Cultura, de pronto en alguna oportunidad, pueda lógicamente intervenirlo, ¿no?, pero poder solicitarle que haga algún tipo de rendición de cuentas para que en algunos sindicatos también no se tenga algún manto de oscuridad en cuanto a los ingresos que tiene, cómo manejan sus fondos y demás? Y a su vez también tenemos el otro tema, que muchos de las figuras sindicales luego pasan a la política, a ocupar cargos políticos de relevancia. Entonces creo que es todo un combo que hace que la sociedad lo rechace. Es como que me digas que un abogado va a la Cámara de Diputados o que un empresario va a la Cámara de Senadores. ¿Por qué eso no te parece extraño? ¿Y si te parece que un obrero vaya como diputado? No son los obreros por lo general, son los dirigentes de alto grado que van. Entonces, de pronto, apoyando un movimiento sindical o de pronto no haciendo lo que debería de hacer por el sindicato y sí con un rédito político, busca algún puesto en el Parlamento. Bueno, por ahí viene la cosa. Bueno, y eso es algo que le cuestiona muy duramente tanto a Andrade, por ejemplo, como ¿no? en una nota que le haces en el libro. Yo no le cuestiono que él sea senador.
En realidad yo le cuestiono que él vaya y venga La y vaya. ida y vuelta, exacto. Claro, hay una ida y vuelta. En realidad yo estaría lejísimos de mi cultura cuestionar que la clase obrera o la clase asalariada o los trabajadores tengan representación en el Parlamento, que se supone que es el lugar donde se construye una parte importantísima de la democracia, no toda, se construye en el Parlamento. Digo, no, lejísimos de mi idea hasta cuestionar eso. El problema es que Andrade volvió. Entonces lo que yo le pregunto es, ¿a qué lealtad él se debe? ¿Él se debe al ZUMCA? O al partido de gobierno que lo puso o a en la el Parlamento. ciudadanía que lo votó como... La ciudadanía lo votó como diputado y él renunció. Sí, pero diputado por un partido. Una banca Bueno, que no es de él. Está bien, pero la ciudadanía lo votó como diputado. Después él renunció y volvió al sindicato. Sí. Después renunció al sindicato y volvió... Entonces me parece que él tiene como un dilema, que yo lo llamo así, tiene un dilema existencial, que no sabe dónde estar, no sabe si quiere ser dirigente político o dirigente sindical, que yo entiendo que pueda tener ese dilema. Yo no estoy cuestionando su dilema, pero lo que pasa es que me parece que cuando uno juega roles de representatividad, de nuevo, hay valores de coherencia, de lealtad. Si vos le decís a la gente, vóteme, después se supone que es para quedarte, no para irte porque el sindicato te necesita. Vivir como se piensa o pensar como se vive. Un poco es por ahí. un viejo sí. dilema que yo creo que todos nos deberíamos preguntar todo el tiempo. ¿Quién zafa de la honestidad de la pregunta esa? ¿Quién tira la primera como piedra? pensamos o en realidad terminamos pensando como vivimos? ¿Estás esperando que te conteste? No, acordate que hoy te toca estar a ti entrevistada, María. No, Yo creo que las condiciones... Otro día los entrevistas a los panelistas. Claro, no, yo creo que las condiciones materiales de vida, Sí. las condiciones materiales en el sentido no solo económico, cultural, Sí. social, determinan muchísimo de lo que uno piensa. No quiere decir que no determina todo, porque si no sería muy determinista, pero en realidad si uno nace en un hogar más o menos relativamente Sí, por bien, supuesto. si uno tiene acceso... Yo siempre digo que la agenda de los papás y los abuelos vale oro. Porque cuando uno tiene un problema, siempre tiene un amigo que es abogado, o que es médico, o que es oftalmólogo, o que es esto, que no sé qué. Y de repente vos no tenés mucho más que relaciones, pero ya esas relaciones valen oro. Entonces, hay mucha gente en el mundo sindical que se define como revolucionario, ¿no? O como gente que quiere transformar el capitalismo. Sí. Bueno, ¿cómo viven? ¿Viven de acuerdo a eso? ¿En qué se manifiesta? Me parece que Bien, hay pero preguntas como básicas. Perfecto, pero tu planteo, más allá de investigadora, ¿no? Esto ya va más a la opinión de Mario Rusola. ¿Esa es la respuesta que hay que buscar? ¿La coherencia entre cómo se vive y cómo se piensa? Sí. Porque a ver, ahí estás pensando justamente en los que se definen más como revolucionarios. ¿Pasa por ahí, por tener que abrazarse al anticapitalismo, al antiimperialismo, al antitodo y quedarse con la bandera de revolucionario? La O en coherencia realidad, es un valor. La coherencia Sí, es ni que un hablar. valor. Sereñi decía, decir lo que se piensa, ¿no? Hacer lo que se dice. Entonces, me parece que la coherencia es un valor en sí mismo. Digo, yo no espero que la gente piense como yo, pero de acuerdo a lo que dice, que piensa, que actúe. Hay como esa pregunta de ¿se vive como se piensa o se piensa como se vive? Es una pregunta que yo, por ejemplo, siempre le planteé a mis hijos y a mi entorno. Uno está en contra de la sociedad de consumo. ¿No consume? Bueno, ¿Qué exacto. significa consumir? Por eso, y plantearlo en el seno del sindicalismo, ¿no? Digamos, ¿qué perspectivas de respuesta puede dar? Selva, ¿qué pensás? ¿Vos vivís como pensás o pensás como vivís? Trato de, como decía Sereñi, hacer lo que digo, es decir, y vivir en función de cómo pienso. De todas maneras, hay, sobre el tema del sindicato, que yo reivindico el papel del sindicalismo, a mí hay otras cosas que me preocupan más. ¿Qué, por ejemplo? Por ejemplo, me preocupa la representatividad. Me preocupan tabúes que yo actuando como sindicalista en mi época juvenil, también la levanté como bandera, que era el voto secreto. Me preocupa, por ejemplo, que cada vez más los dirigentes sindicales no trabajan. Es decir, se ha convertido, hay una especie de casta
dirigentes sindicales que nunca, hace años que no van a sus lugares de trabajo. O sea, que del curso pasan a ser dirigentes Mi sindicales. pregunta es cómo pulsan la realidad de sus trabajadores que supuestamente representan si no van a trabajar y si solamente reciben un sueldo, en el caso concreto del PIT-CNT, y por lo tanto se alejan cada vez más de lo que es la realidad, porque yo creo, coincido con eso, con Marichu, de que en realidad hay que estar en contacto con la realidad para poder oler, vivirla y poder cuestionarla, pero con propiedad. Esto es como la discusión de si la izquierda Y entonces, institucional versus la social, ¿no? Se no, separaron demasiado. pero ¿saben por qué digo esto? Porque a veces, yo lo he dicho, siento como que nos hemos peronizado en el sindicalismo uruguayo. El sindicalista uruguayo, por lo menos de mi época, de cuando militaba a nivel sindical, no era el sindicalismo de hoy. ¿Coincidís? Sí, totalmente. Hay una frase que dice un viejo dirigente en el libro, que yo lo pongo anónimo. Él dice: a mí la militancia me costó un divorcio. Después hay otro joven dirigente que me dice: yo salgo de mi casa a las 7 de la mañana porque soy docente y vuelvo a las 12 de la noche, no veo a mi hija. No. O sea, en realidad uno puede ver el vaso medio lleno o el vaso medio vacío. Sí. Lo que no puede un dirigente sindical es no compartir el destino de quienes lo eligen como dirigente. Militarán más, militarán menos, será necesario tener horas sindicales. Todo eso me parece que la sociedad lo puede entender, lo puede discutir. Pero, no sé, Bermúdez perdió las elecciones en su mutualista. La lista de Bermúdez salió tercera y él es el máximo dirigente de la FUS. ¿Es lógico eso, que la lista de él pierda las elecciones y que él sea el máximo dirigente? Hay algo ahí que no condice. Justamente eso es uno de los puntos que mientras todos hablaban yo pensaba, ¿no? Porque muchas veces hablamos de la dirigencia, el libro habla mucho de la dirigencia, cuestiona esa dirigencia, pero cuando uno mira algunos de los casos que tú citás, por ejemplo, el de la Federación de Funcionarios de Salud Pública, que decide no llevar a la justicia un manejo de fondos por lo pronto muy irregular, ¿no? que levantaba muchas sospechas, también uno se pregunta, ¿es un tema solamente de los dirigentes? Sino, ¿qué es lo que pasa con los afiliados? Porque aquí los afiliados tienen un rol totalmente pasivo, donde la dirigencia hace y deshace. ¿En qué se han convertido o en qué nos hemos convertido quienes en algún momento militamos exigiendo cosas? Porque esto no es un gobierno. Uno le puede exigir transparencia públicamente a un gobierno, pero cuando uno está dentro de una organización, también tiene una voz interna que le permite cambiar las cosas de una manera más directa. ¿Por qué siempre hablamos de los mismos dirigentes, los mismos círculos de poder más o menos en torno a determinados gremios? ¿Qué es lo que pasa que no se exige esa transparencia o esa fraternidad con la que tú terminás? Yo tengo una respuesta que es muy dura, pero bueno, es la respuesta que yo tengo. El estalinismo fue la prueba de que en realidad la gente le tenía más miedo a sus dirigentes que al enemigo. La gente iba a la guerra, fue a la Segunda Guerra Mundial y derrotó al nazismo, y sin embargo le tenía miedo a sus propios dirigentes y se callaba la boca. Eso pasó en el socialismo real. Entonces, pero eso es también extrapolable a otras instituciones. La gente a veces tiene mucho más miedo de hablar adentro de una institución. Lo acabamos de ver con el Me Too y la cantidad de mujeres que empiezan a denunciar el acoso sexual adentro de las empresas, adentro de las organizaciones. O sea, a veces es mucho más duro cuestionar al entorno que tenés todos los días que algo que está lejos y que vos identificás como ¿Por eso o es porque también es más cómodo quedarse en un lugar en el cual, bueno, se quedarán con algunos pesos, pero ellos son los que hacen, ellos son los que se comprometen y nosotros nos quedamos en casa mientras los demás toman determinadas decisiones? Marco Superviel, que es un sociólogo grado 5, especialista en sociología del trabajo, dice que hay 3 formas de afiliación al sindicato. Una que es la que, bueno, más vale que me afilie por las dudas y porque de repente si pasa algo me van a defender. Otra es ideológica. Después está la afiliación de, bueno, la barra está todo afiliado, entonces yo hago como la barra, voy y me afilio. Y después está la ideológica, la persona que está convencida. Claro. Esa es la minoritaria. Por eso. Esa es la minoritaria. ¿Cómo sabemos que es la minoritaria?
Bueno, él dice eso, que viene estudiando el mundo del trabajo desde hace 50 años, ¿no? Desde que es sociólogo. O sea que lo que hay es una gran comodidad del ser humano, Por ¿no? eso te digo, si será miedo, si será la comodidad de, bueno, está bien, capaz que no administran bien, pero... A diferencia de antes, representatividad en es que para ser tenerlo en dirigente cuenta. sindical era un sacrificio y te jugabas el pellejo, en este momento ser dirigente sindical es tener privilegios. Tener privilegios de licencia, repito, de no ir a trabajar, tener horarios amplios, tener un sueldo garantizado, tener viáticos garantizados. Entonces yo me pregunto, por eso vuelvo a lo que dije hoy, si no estamos yendo en un camino de declive del poder del sindicato y de su transparencia y su legitimidad respecto a otros que también forman parte del sindicato y que son esa masa de gente que efectivamente espera que lo ayuden a resolver sus problemas. María. Yo le hice esa pregunta a Andrade. El libro tiene una larga entrevista con Andrade en la que, entre otras cosas, le pregunté eso, ¿no? Cómo se sentía él representando a los trabajadores de la construcción cuando él en realidad tenía un sueldo asegurado. Y entonces él me planteó que si yo estaba poniendo en cuestión el valor social del trabajo sindical. Y por supuesto que él me dijo, ¿cuál es el valor social de tu trabajo en relación al valor social de mi trabajo como dirigente sindical? A mí me parece que es una pregunta pertinente. Discutamos el valor social de los trabajos, incluida la militancia, si la tomamos como un trabajo. Antes no era un trabajo, pero pongamos que ahora es un trabajo la militancia. A mí hubo una dirigente sindical que me dijo que no había manera de que delegados del gremio fuesen a asamblea fuera del horario de trabajo si no se les daba horas sindicales. O sea, que la gente ya no milita. Y bueno, el tema también, la ley de 8 horas, de alguna manera lo que trataba justamente era de evitar que las personas terminaran muertas, ¿no? De tanta actividad. El trabajo por un lado, la militancia por otro. Es lo que decía Marx. Hay que liberar tiempo para que la gente pueda disfrutar de los bienes de la cultura y de los placeres del tiempo libre. Yo lo que digo es que esas discusiones valen la pena. Vale la pena discutir el valor social del trabajo de un dirigente sindical. ¿Lo cumple? ¿Lo hace? Yo conozco un local sindical cuya puerta uno puede pasar y siempre va a haber en la puerta dirigentes sindicales fumando y charlando. Esa es la regla. ¿Cuál es el valor social de esa imagen? Claro. Entiendo Esa es la regla, no creo que sea la regla. Yo estoy de acuerdo contigo que no se puede generalizar, no todos los sindicatos son iguales. Pero uno de los problemas que subyacen a este modelo que tenemos en el Uruguay es que si bien todos los sindicatos están en la misma central, que es en realidad una convención y no una central, cada uno es autónomo. Entonces, ¿Es autónomo? Claro, cada sindicato es autónomo. La pregunta es, ¿cómo se manejan democráticamente las representatividades dentro de esa convención? Y bueno, cuando, no sé, se le preguntó a Reed qué opinaba de lo que había pasado en el CEPRIL, dijo, bueno, nosotros no nos metemos en el sindicato del SINAU, o no me acuerdo, el sindicato del INAU. Sí. Cuando vos le decís cuando yo le dije a Andrade Bermúdez, no lo votaron, me dijo, bueno, yo no me meto en la FUS. Esa es la autonomía que cada sindicato tiene con respecto a los otros. Entonces, en realidad, yo digo en mi libro, el mundo sindical es un archipiélago donde cada sindicato es una isla, están todos unificados por una convención que es el PIT-CNT, pero cuando vos intentás sacar algunas reglas generales, te dicen, no, cada uno es autónomo. Entonces, bueno, yo creo, lo que yo busqué, mejor dicho, es que hubiese un debate, porque no hay mucho debate. Hay como una especie de enfrentamiento. De alguna manera, la pregunta que tú me hiciste al principio es la que denota el clima en el que estamos. Exacto. ¿Esto es a favor o en contra? No, no es ni a favor ni en contra. No, pero antes de llegar ahí te dije, esto es para que los sindicatos se repiensen. Yo no corro ni por izquierda. Es una opción, pero está la otra también, ya, ¿no? Además, la expresión, me permiten. Sí. Correr por izquierda es una cosa que yo no sé dónde salió, pero me parece un espanto. ¿Pero se entiende o no? Sí, se entiende. Tú, yo y los que estamos acá, habría que ir a la calle a preguntarle a la gente, nuestros conciudadanos y conciudadanas, si entienden qué quiere decir correr por izquierda.
Hoy preguntabas también si cuándo era buen momento para vender una investigación Es que es periodística. cierto. Para ¿no? hacer una investigación. Para hacer, sí. Voy a seguir en esa línea, aunque no te gusta. ¿Qué vende más hoy? Una investigación periodística con olor a izquierda o con olor a derecha. Yo soy de izquierda. O sea, si la pregunta es, ¿dónde me sitúo yo? No. Yo No, no, soy no, de no, izquierda. No, eso decíselo a quienes se quedaron enojados con tu libro anterior. Fui de A mí izquierda no. toda mi vida, nací en un hogar de izquierda, pienso de manera que creo que en realidad la izquierda tiene valores originarios, anarcosindicalistas. Mi nieta me preguntó hace unos días, ¿y vos, abuela, que sos anarcosindicalista? Y mi hijo se reía. Yo soy de izquierda y me defino como una persona de izquierda y defiendo los valores que yo creo que son patrimonio de la izquierda. Hugo Cores decía que la militancia es una respuesta moral ante la injusticia. Y para mí es una linda definición. Yo reivindico eso. Ahora, yo fui comunista y sé que esconder abajo de la alfombra termina en el estalinismo. Entonces me parece que eso es lo que no debemos. Todos aquellos que se consideren a sí mismos de izquierda no deberían barrer abajo de ninguna alfombra. El espíritu crítico es lo que se necesita, el debate y la transparencia. Perfecto. Es para cerrar lo que acabas de decir. ¿Sí? Agreguemos simplemente los últimos datos que tú quieras a propósito de este nuevo libro, María. Es parcial, van a decir, parcial en el sentido de que no abarcó el enorme universo de los sindicatos porque es inabarcable. Habría que escribir, no sé, 40 libros para abarcar todo lo que es mi mejor esfuerzo, como dicen los yanquis, y yo espero que... Más que enojarse, lo lean antes, claro, ¿no? sobre todo que lo lean. Sí. Se pueden enojar, ¿por qué no? Pero que lo lean, porque lo que pasa es que se ha instaurado, me parece, en el debate público uruguayo, una especie de debate sobre los dichos de los dichos. Y yo creo que hay que recuperar la legitimidad de los hechos. Hay que recuperar el valor de los hechos. Bien. Y últimamente discutimos sobre lo que uno dijo, que el otro dijo, que el otro dijo. La última cortita, María. Viste que ahora es noticia que los acuerdos a los que llegaron sindicatos en Europa, por ejemplo, ¿no? Y se habla de los sindicatos muy maduros, porque, por ejemplo, creo que es en Alemania, que han decidido regalar 1 hora de su trabajo diario para ayudar de alguna manera al país a la recuperación, la crisis y el COVID. Acá, hace muy poquito, se llegó la pauta, ¿no? Puente de 1 año, donde también están resignando salario real los sindicatos. ¿Cuánta diferencia hay entre nuestros sindicatos y los europeos? Los sindicatos europeos, según los especialistas que estudian su devenir, fueron como permutando representatividad institucional por combate a media pila, por así decir. O sea, fueron resignando exigencias para lograr tener un lugar institucional. La pregunta, yo creo que en algún capítulo en el libro lo planteo, es ¿conciliación o confrontación? ¿Diálogo de clases o lucha de clases? ¿Cómo se cambia la sociedad? Pero eso no lo puedo responder yo. No, está claro, además... eso lo tiene que responder la sociedad. Y que a mí me digan que un sindicato es maduro porque acepta recortes, yo le preguntaría qué recortes aceptó el capital, que son los dos elementos que están sobre la mesa, es el trabajo y el capital. Fíjense qué paradójico. Ahora se paró el mundo, ¿no? El capital no desapareció y sin embargo se está cayendo el mundo. Porque ¿qué es lo que no está funcionando? El trabajo. Perfecto, y la pregunta es, para el Uruguay del siglo XXI, ¿es tender puentes? ¿Es apostar a la conciliación o a la confrontación? ¿En qué claves hay que pensarse, Lo que es no? importante... Mario Ruzola, muchísimas gracias por habernos acompañado. Lo seguimos nosotros después de la pausa, pero tenemos que cortar aquí.
Ya saben, entonces, la cara oculta de los sindicatos en Uruguay. Oculta más o menos, ¿no? Porque, o sea, muchos de los temas que acá están en el libro, bien, pero sobre todo es un refresca memoria de algunos casos que se abordaron, fueron noticias en su momento y quedaron por allí. No es que te vas a enterar de, ¿no? Lo que sí tiene es un análisis muy interesante, como plantea María, de repensar el rol de los sindicatos. Muchísimas gracias. Somos los primeros, además, ¿no? Donde venís a plantear el libro. Son los primeros, Un sí. honor. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Pausa, ya venimos.